Cacería de migrantes en el sur de España. Esta fue la convocatoria que hicieron por redes grupos racistas de extrema derecha para pegarle con palos y bates a extranjeros en la región de Murcia, concretamente en la localidad de Torre Pacheco. El 9 de julio, 3 jóvenes golpearon brutalmente a Domingo, un español de 68 años, y él afirmó que los había escuchado hablar en otro idioma. Cuando las imágenes de su rostro herido se volvieron virales, diferentes grupos respondieron con ataques en las calles, como lo hizo Deport Them Now o Depórtenlos Ahora. Tanto los sospechosos de la golpiza como algunos de los participantes de esta llamada cacería han sido detenidos. Veamos más detalles en el siguiente informe de Jesús Yajure. Disturbios y arrestos de lado y lado marcaron la última jornada de manifestación contra migrantes, convocada por grupos de ultraderecha en Torre Pacheco, al sur de España, sacudida desde el viernes por altercados y actos de violencia xenófoba. La Guardia Civil detuvo este martes en Barcelona al presunto líder del grupo supremacista Deport Them Now o Depórtenlos Ahora, señalado de incitar la cacería contra migrantes de origen magrebí. El lunes, en el País Vasco, al norte del país, la policía también detuvo a la tercera persona de origen magrebí implicada en la golpiza contra Domingo, un hombre de 68 años y residente del pueblo, en un acto que se ha mostrado como el desencadenante de 3 días de disturbio y odio racista. Y por supuesto ya sales con miedo porque Domingo, un hombre que yo lo conozco, yo estaba trabajando en un bar y lo conozco, le he puesto su café y todo, que sale tan tranquilo a dar su paseo. Joder, que te den una paliza, es que no hay derecho, no hay derecho a eso. Y hoy la toca Domingo, pues mañana le puede tocar a otra criatura que la violen o que la desguace, yo qué sé, 20.000 perrerías. Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes continuaron el martes por la noche, pese a que temprano la Guardia Civil desplegó 130 agentes en Torre Pacheco y expulsó a 4 hombres vinculados a la convocatoria de la manifestación contra migrantes. La policía también controla los 2 accesos al pueblo para evitar el ingreso de armas que pudieran ser usadas en los disturbios. A la población magrebí le preocupa la ola de persecución. Estamos aquí horrorizados porque aparte de que oscurece la cosa, por la noche ya empieza la cosa aquí a arruinarse. Aún hace falta más, porque está la cosa... Como han acabado las calles ayer y algunos locales, yo creo que ha sido peor que el primer día. El gobierno de España teme que los disturbios se extiendan a otras localidades, mientras que la Fiscalía de Murcia estudia las declaraciones del líder local del partido ultraderechista Vox, señalado de explotar la ola de racismo y en búsqueda de posibles indicios de delitos de odio. Y días antes de lo que ocurrió en Murcia, el partido ultraderechista Vox habló de deportar a cerca de 8 millones de personas de origen extranjero que viven en España. ¿Qué hay entonces detrás de esa persecución a migrantes y se está extendiendo por toda Europa? Es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados. En Cádiz está Diego Boza Martínez. Él es docente de Derecho en la Universidad de Cádiz y además coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y en Madrid se conecta Roberto Centeno, catedrático de Economía y escritor. Y bienvenidas también todas las personas que nos están viendo a esta hora. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también un saludo muy especial a quienes están escuchando este episodio, porque como ustedes ya saben, también estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Diego y Roberto, les propongo que comencemos por hablar y explicar qué ocurrió concretamente en Murcia. Diego, comienzo con usted. Bueno, lo que ocurrió en Murcia es que una situación debidamente avivada por ciertos discursos que se desarrollan políticamente llevaron a un estallido de persecución, un auténtico pógromo contra la población de origen magrebí que habita ese pueblo, esa localidad de Torre Pacheco y que mayoritariamente trabaja en el campo, porque hay que recordar que esa zona, como otras, porque esto recuerda algo que ya ocurrió en España, en el Ejido hace 25 años, en realidad son los 2 únicos graves episodios que hemos visto de esta línea, ocurrieron ambos en ciudades, en localidades que están centradas en el sector agrícola. En este caso, con la excusa de una agresión a un anciano y el debidamente azuzado
mensaje de que la inmigración genera criminalidad, provocó que ciertos sectores que estaban deseando que esto ocurriera salieran a la calle, acudieran a esta localidad y protagonizaran esos hechos que, sin lugar a dudas, deben ser respondidos adecuadamente por la justicia. Y Roberto, ¿cómo describe usted lo que ocurrió en Murcia y concretamente en Torre Pacheco? Bueno, vamos a ver, yo no sé exactamente lo que ocurrió porque la información que yo tengo es la información que ha publicado la prensa y la televisión que están al servicio del gobierno y no sé exactamente lo que ha sucedido. Pero sí quiero explicar una cosa que es muy obvia. Hay una gran cantidad de marroquíes que vienen a la agricultura, igual que los españoles durante años, y que son absolutamente bienvenidos, porque, bueno, a ellos les viene bien, pero están ayudando a España, están ayudando a la agricultura y, por lo tanto, no pueden ser más que bienvenidos. Y hay otra serie de individuos, y dicen, lo que tiene que hacer la justicia es hacer justicia, cosa muy difícil en España, donde la justicia está controlada en buena parte por el gobierno, aunque tengo que decir que la justicia es el único resquicio de esperanza que nos queda ante este régimen criminal que tenemos en nuestro país y que nos está arruinando. La última ha sido darle 30.000 millones de euros, nada más y nada menos que a los golpistas catalanes. Pero bien, lo que quiero decir es que, como acabo de oír, creo, bueno, que se trabaje la justicia. Bien, pues que trabaje. En el País Vasco y en Cataluña han detenido a 2 personas magrebíes que no son los que vienen a trabajar en el campo para ganarse ellos la vida y ayudarnos a nosotros y que, insisto, que son y serán siempre bienvenidos, sino que vienen aquí a otra cosa. Han llegado ilegalmente, no como los que vienen a trabajar, los magrebíes que vienen a trabajar, que vienen con todos los papeles ilegalmente, sino a otra cosa muy distinta. Y lo que tiene que hacer la justicia es controlar esto. Pero vamos, sobre todo, lo que tiene que hacer el gobierno es controlar las fronteras, que para eso le pagamos, entre otras cosas. Este gobierno de criminales, este gobierno de forajidos que están llevando España al desastre, que nos están llevando absolutamente a la ruina porque somos el país donde las familias han perdido más poder de compra de toda la Unión Europea, y están repartiendo dinero, por ejemplo, los 30.000 millones que le acaban de dar a los golpistas catalanes, criminales golpistas catalanes en términos del Tribunal Supremo. Fue así como los denominó. Entonces, dejémonos de historias. A estos 2 tíos que han pillado en Cataluña y en el País Vasco, que son magrebíes que han entrado ilegalmente en el país, pues espero que les caiga todo el peso de la ley. Pero como acaba de salir la ley Bolaños, en la cual los jueces los nombran ellos, los que pueden juzgar pueden ser abogadillos de chicha y nabo que no han hecho ninguna oposición, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Lo que hace falta es que haya unas elecciones, por un lado, cuanto antes, y que el país, que el gobierno que sea, proteja de verdad las fronteras. Porque no tengo ninguna seguridad, por ejemplo, que el PP vaya a proteger las fronteras, porque no lo hizo cuando pudo hacerlo y debió hacerlo. Para nuestra audiencia latinoamericana, simplemente un dato de contexto. Cuando nuestros invitados hablan de magrebíes, se refieren a las personas que nacen en la región africana del Magreb y que incluyen, por ejemplo, a Marruecos, Túnez, Argelia. Diego, Roberto habla un poco de la necesidad de proteger las fronteras. ¿Son los migrantes una amenaza para España? Bueno, yo es que creía que venía un debate serio. Claro, escuchando los términos que está empleando la persona que debate conmigo, al quien yo no tengo el gusto de conocer,
creo que resulta imposible tener un debate serio cuando se parte de la criminalización no ya de los migrantes, sino del propio gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues resulta muy, muy complejo debatir en estos términos. Es evidente. Diego, solo un segundo, lo interrumpo un segundo, Roberto. Esperemos. Hacer creer otra cosa, que la llegada de inmigrantes a España no ha supuesto un incremento de la criminalidad. Sí, Roberto, le pido por favor serenidad y escuchemos los argumentos de Diego y luego, Roberto, le voy a dar la réplica. Diego, adelante. Si nosotros analizamos los datos comparativamente, el balance de criminalidad de España en el año 96, cuando en España apenas había un 1% de personas no españolas en territorio, si eso lo comparamos con los datos actuales, vemos que a pesar de que, habiendo crecido el porcentaje de población migrante de una forma muy importante, España ha vivido uno de los incrementos de población extranjera más relevantes del mundo en los últimos años, en este periodo, como digo, del 96 hasta ahora. En estos 30 años, la población inmigrante se ha multiplicado aproximadamente por 11 en territorio español. Sin embargo, a pesar de que eso ha ocurrido, la tasa de criminalidad que hay actualmente en España es similar a la que había en los años 90. Eso pone de relieve que la llegada de inmigración no ha supuesto un incremento de la criminalidad. España, además, plantea desde el primer momento, tiene una situación en la que estas personas inmigrantes lo que han provocado es un incremento de la economía. Evidentemente, a principios del siglo XXI, la llegada de la población inmigrante provocó el crecimiento de la economía en sectores como la agricultura o la construcción, y ahora de nuevo en esta segunda etapa, tras la crisis, de nuevo estamos con cifras económicas positivas, con un crecimiento económico superior al del conjunto de la Unión Europea, y eso es en gran medida por la participación de la población inmigrante en este ámbito. Hay otros problemas, evidentemente. España tiene problemas en relación con situaciones de integración de la población que están en algunos lugares en zonas que se pueden considerar guetos, y que eso provoca dificultades para su integración, dificultades para la segunda generación, que es uno de los elementos que se está teniendo en cuenta en este punto. Actualmente, las cifras de irregularidad de personas que han entrado, que están en situación irregular, son relativamente bajas. Estamos hablando de que apenas un 10% de la población migrante se puede considerar que está en situación irregular en este momento. Por tanto, el catastrofismo que se plantea desde algunos sectores no corresponde con la realidad. Bien, es cierto que en lo micro, en la economía, sí que España está teniendo algunos problemas, esencialmente en materia de vivienda, pero sin lugar a dudas eso no puede ser achacado a la responsabilidad de las personas migrantes. Y, por supuesto, no sé qué entra en este punto la situación de Cataluña ni la situación de otras cuestiones, como se han puesto de relieve la persona que debate conmigo. Les pido tanto a Diego como a Roberto que nos ciñamos a los argumentos sin ataques personales, sino que tengamos un debate de altura con las cifras y los argumentos sobre la mesa. Ahora sí quiero preguntarle, Roberto, porque Diego habla que a pesar de que la migración ha aumentado drásticamente en España en los últimos años, la tasa de criminalidad es la misma y que esto no corresponde con los hechos que está mostrando o con lo que dice, por ejemplo, Vox, que son los migrantes los responsables de la criminalidad, de las violaciones, de las golpizas a diferentes personas en España. ¿Usted qué responde al respecto? ¿Es en efecto una estrategia de la ultraderecha española criminalizar a los migrantes? Mire, déjese de... Bueno, yo no soy de ultraderecha, no defiendo a Vox, pero lo que no defiendo son estupideces y tonterías. Una gran parte de la inmigración en España procede de Latinoamérica, que es una inmigración fenomenal, que nos viene fenomenal puntos de vista, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del dinero que gasta la gente. Bueno, Madrid es una tremenda beneficiaria de la inmigración latinoamericana, de México, de Venezuela, de Colombia. Es
uno de las razones por las que Madrid está yendo tan bien y va a la cabeza de España con gran diferencia es precisamente la inmigración latinoamericana. Entonces, cuando hablamos de inmigrantes y de cacerías de inmigrantes, vamos a ser un poco serios y vamos a saber de lo que estamos hablando. Una gran parte de la inmigración es inmigración latinoamericana que está enriqueciendo a España notablemente, notablemente. Antes he dicho, y lo vuelvo a repetir porque parece que no me han escuchado, que hay una... quiero decir una cosa. No se está empleando aquí la palabra clave, que es ilegal. La enorme inmigración que viene de Latinoamérica es una inmigración legal. Son gente que viene con los papeles y con los deberes hechos y que no se han saltado las fronteras que este gobierno, por otra parte, no controla, porque no le da la gana hacerlo. Y, de hecho, lo prohíbe a la propia Guardia Civil, que la ha dejado sin medios para poder controlar las fronteras, sobre todo en el sur de España, sobre todo en Cádiz y en Canarias. Bien, entonces, la inmigración latinoamericana es estupenda. La inmigración magrebí, y cuando digo magrebí es erróneo hablarlo, es marroquí, porque a España no viene gente prácticamente ni de Argelia ni de Túnez. Argelia y Túnez son países que, bueno, tienen su propio modo de vida, tienen su propio funcionamiento y no han constituido ningún problema. Por lo tanto, no hablemos del Magreb. El Magreb son estos tres países, Marruecos, Argelia y Túnez, y Argelia y Túnez no constituyen ningún problema. Y Marruecos tampoco lo constituye en la medida de que la gente que venga de Marruecos venga como viene muchísima gente todos los veranos y los inviernos a trabajar en la agricultura y son bienvenidos. Pero lo que no se puede tolerar es la inmigración incontrolada. Eso ya no lo tolera ningún país. Bueno, lo han tolerado y estamos como estamos. Dice la persona que está al otro lado, que habla de los guetos. No, hombre, no. Los guetos, nada de guetos. La mayor parte de la inmigración incontrolada que viene de Marruecos, y quiero ser preciso, no se quiere integrar, ni en España, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en ninguna otra parte. No se quieren integrar, es justo lo contrario. Lo que quieren es aplicar su propia cultura, su propia religión y sus propias leyes. Es decir, no tienen ningún interés en integrarse. Afortunadamente para España, el problema nuestro es mucho menor que el problema que tienen estos otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, donde, bueno, es que es increíble. Un país que tiene 64 millones de personas, de las cuales, pues, 50 y tantos son británicos en el sentido de que son culturalmente británicos, pues resulta que el alcalde de Londres es musulmán, el alcalde de Liverpool es musulmán, el alcalde de Brighton es musulmán, y no se han integrado, y entre ellos en Inglaterra, que esto Robert, es verdaderamente tremendo y marca el declive de este país, cosa que a los españoles nos alegra particularmente, porque han sido nuestros enemigos durante siglos, este declive británico, y que ahora Roberto está gobernado por leyes que no son nuestras y gente que no se quiere integrar en absoluto en nuestra cultura y en nuestra religión, sino todo lo contrario. Pero afortunadamente España, como es un país mucho más pobre,
pasan por España y en cuanto pueden se van a Francia, se van a Bélgica, se van a Holanda, se van a Gran Bretaña y se van a Alemania. Así que yo, por mí, encantados, y que incluso les den un billete de Renfe para que puedan, o un avión que se lo paguen desde las Canarias a Orly o a Bruselas o a Heathrow. Roberto, quiero aquí poner en contexto algunas cifras sobre lo que usted comentaba al inicio. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, de los cerca de 49 millones de habitantes que hay en el país, 9,4 millones son o de origen extranjero o sus padres, alguno de sus padres nació en el extranjero. A esto se le denomina la segunda generación, que son los hijos de migrantes que nacen en España. En efecto, de esos 9,4 millones, la mayoría provienen de la región de América Latina, con cerca de 4 millones según el INE, de Europa 2,4 y de África 1,5. Sin embargo, cuando el INE analiza las cifras de país de origen, país individualmente y no región, Marruecos es el país que tiene mayor parte de extranjeros en España, seguido de Colombia y de Venezuela, un poco con lo que usted mencionaba. Usted habla de que estaría encantado de darle tiquetes de trenes o de aviones a los migrantes que pasan de manera ilegal a España. Al respecto, Vox, concretamente la portavoz de Emergencias Demográfica y Políticas Sociales, Rocío Demer, habla de una remigración, de devolver cerca de 8 millones de personas a sus países de origen. Diego, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, lo que hay es un discurso racista como el que acabamos de escuchar. En ese sentido, claro, hablamos de 8 millones de personas, no sabemos a quién se refiere, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de la cifra que acabas de ofrecer, de 9 millones de extranjeros, en realidad son 5 millones y medio de extranjeros y otro tanto de personas de segunda generación. De eso prácticamente la mitad son ciudadanos de la Unión Europea. Pretende decirnos en este caso Vox que va a salirse España de la Unión Europea, porque dentro del marco de la normativa de la Unión Europea es imposible proceder a la devolución, a la remigración, a la expulsión de estas personas. En esos 8 millones también entran esas personas a las que se ha hecho referencia con anterioridad, que tan bienvenidas, tan acogidas dicen que son y que proceden de países de América Latina, porque forman parte de esos 8 millones, como les decía, provenientes de África. Estamos hablando aproximadamente de 1 millón y medio de personas dentro de esos 8 millones de personas. Por tanto, lo único que hay en ese discurso de la portavoz de este partido es provocar situaciones como la que hemos vivido, señalar a la inmigración, generar esa visión del inmigrante, olvidando todos los demás elementos y olvidando las cuestiones más básicas. No olvidemos que ya en España, desde el año 2015, existe la norma que expulsa a los extranjeros que cometen delitos. Por tanto, cuando hablamos de estas cuestiones, quizás sería interesante conocer la realidad y no hablar solo de oídas. ¿Y qué opina usted, Diego, sobre lo que plantea Roberto, que él no está hablando de todos los migrantes en general, sino de los migrantes que cruzan de manera ilegal? ¿Son estas personas un riesgo para el país? Es que, a ver, la cuestión está en cómo definimos la irregularidad. Ahora mismo, por ejemplo, en España, el último año han entrado 200.000 ciudadanos venezolanos, perdón, 30.000, han entrado 180.000 en los últimos 3 años, ciudadanos venezolanos que venían como turistas. Una vez aquí, han solicitado protección internacional y España, en una decisión de este gobierno, ha reconocido a estas personas el estatuto de tal forma que tienen el permiso de residencia. Tienen el permiso de residencia una vez que han entrado en España porque han solicitado en España. Ellos venían como turistas, por tanto venían en esas condiciones de irregularidad a las que tanto se hace referencia. Por tanto, eso define el marco. En los últimos años apenas están entrando personas de Marruecos, nacionales de Marruecos, de forma irregular, y mucho menos a Canarias. El porcentaje que llega a Canarias son mayoritariamente personas que proceden de países subsaharianos y quienes llegan
península magrebíes son mayoritariamente argelinos porque los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos han llevado a impermeabilizar la frontera norte, de tal forma que, por ejemplo, en Cádiz, en mi provincia, hace meses que no llegan, que no entran embarcaciones con personas en situación irregular. Por tanto, claro, tenemos que ver el contexto y la realidad actual en este momento para entender la situación. Ya digo que mayoritariamente no estamos en esa irregularidad de personas que provienen de Marruecos, sino que quienes vienen en situación irregular son las personas que proceden de Senegal, de Mali, de otros países de África, a quienes además no se les permite otra forma de entrada, porque esa es una de las principales cuestiones. El elemento de la limitación establecida por el visado impide que estas personas puedan viajar a España, algo que sí pueden hacer, por ejemplo, las personas que proceden de Venezuela, de Perú, de Colombia o de México. De hecho, los dos países, las dos nacionalidades que más solicitudes de asilo han presentado en España en los últimos años han sido Venezuela y Colombia. Por tanto, en ese contexto hay que entender correctamente de qué estamos hablando para analizar cuál es la realidad. La realidad es que muchas de estas personas no son personas que acaban de llegar y cometen un delito, ni muchísimo menos. Son personas que están en un entorno de degradación económica, en un entorno de dificultad, y cualquier estudio criminológico señala que la principal razón para la criminalidad es la exclusión social. Si no atendemos a esa situación de exclusión social, que en muchos casos afecta a personas que proceden de otros países, no combatiremos las causas de la y no hay una criminalidad por razón de nacionalidad, por razón de raza. Llama la atención que se ponga de relieve que los ciudadanos musulmanes no se integran en Reino Unido, y el ejemplo que se ponga es que llegan a ser alcaldes. Bueno, pues difícilmente alguien que no se ha integrado puede llegar a ser alcalde de una localidad, de una ciudad tan relevante como Londres o como otras que se han puesto de relieve. Por tanto, no creo que podamos hablar de una religión que es especialmente criminal, de una raza que es especialmente criminal, sino de unas condiciones que dan lugar y que es lo que realmente hay que atacar para evitar esa criminalidad. Y volvamos a lo que ocurrió en Murcia. Al respecto, Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del PP, un partido aliado de Vox, dijo que las personas no deberían tomar la justicia por sus manos, sino que serían las autoridades las llamadas a detener a los sospechosos de la golpiza de domingo. Roberto, al respecto, ¿qué opina usted de tomar la justicia por las manos, que es lo que hace el grupo Deport Them Now? Bueno, la justicia por su mano no la puede tomar absolutamente nadie, porque incluso en un país donde la justicia está, digamos, en manos del gobierno en una muy buena parte, y sobre todo ahora con la nueva ley Bolaños va a ser mucho más todavía y mucho más peligroso, evidentemente no puede tomar nadie la justicia por su mano. Lo que hace falta es que el PP, cuando llegue a gobernar, si es que gobierna, pues que haga lo que tiene que hacer. Y no lo que ocurrió con Mariano Rajoy, que teniendo mayoría absoluta para haber cambiado la Constitución, para haber cambiado todo, tuvo mayoría absoluta en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos, y este miserable no hizo absolutamente nada, no cumplió nada de lo que prometió. Lo primero que prometió es bajar impuestos y lo que hizo es subirlos. Lo primero que prometió es que iba a ilegalizar a Bildu porque es una banda terrorista, cosa obvia y notoria, y no lo hizo. Entonces, la verdad es que, si este señor, que además va asesorado del señor Aznar, un genocida que patrocinó la guerra de Irak, donde murieron 2 millones, fueron asesinados 2 millones de civiles, hay que ver las fotos de Bagdad bombardeado por Estados Unidos, por España y por otros más. Y resulta que este es uno de los asesores. Y otro de los que va a asesorar a Feijóo va a ser Mariano. Verdaderamente no tienes vergüenza. Pero bueno, esta es otra historia que nos hemos derivado
a otra parte. Pero la ley hay que cumplirla, nadie se la puede tomar por su mano y lo que debería ser, que no es en España, los jueces deberían nombrar a los jueces, es decir, una justicia independiente, porque una justicia como la que tenemos en España, extremadamente dependiente, a pesar de casos que son para quitarse el sombrero, de jueces que se la juegan toda por meterse con esta banda criminal que gobierna España, hay pocos. Después de lo que ocurrió en Murcia, en Irlanda del Norte, quemaron figuras de migrantes poniéndolos en botes. A esto se suma que en Polonia se ha formado, por ejemplo, el Movimiento de Defensa de las Fronteras, que son grupos de antimigrantes que se paran precisamente en las fronteras con Alemania para evitar que los migrantes entren a Polonia. Y en marzo, un grupo que se llama Artículo 52 hizo algo similar a lo que ocurrió en Murcia y fue atacar a migrantes. Diego, ¿se está expandiendo esta llamada cacería de migrantes por toda Europa? Bueno, es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que en este caso la justicia por su mano, es que ni siquiera podemos considerar eso, porque no se trata de que se respondiera a los autores de la agresión, sino que se ha atacado a personas por compartir religión, por compartir raza, por compartir proveniencia con los autores de la agresión. Esto es una barbaridad que además se extiende, como señalas, por el resto de Europa. Hay una corriente que alimenta la ultraderecha europea, que ataca a las personas migrantes, que reproduce algunos de los esquemas que se están viendo en Estados Unidos y que resulta muy preocupante porque en realidad, bueno, pues por diversas cuestiones, la primera de ellas demográfica, pero no solo, la presencia de la población migrante es esencial para las sociedades europeas. Y en este punto, mantener una visión de una Europa que ya no existe, que no existe en lo racial, que no existe en lo religioso, seguir manteniendo la idea de que hay una Europa homogénea en la que solo hay hombres blancos y mujeres blancas heterosexuales, católicos, cristianos, es algo que está absolutamente fuera de lugar. Y mientras que estos grupúsculos no sean conscientes de los cambios que estamos viviendo y los políticos no trabajen por asumir, por integrar esos cambios, integrar esa nueva realidad, nos encontraremos con situaciones de este tipo que lo único que provocan son unos ataques a la convivencia terribles y que provocan inseguridad en la población y especialmente la población migrante. Diego, usted dice que no hay una Europa homogénea y que promover esta idea está poniendo en peligro a miles de personas. Roberto, ¿qué opina usted? ¿Se está expandiendo estos ataques contra migrantes en el resto de Europa y cuáles pueden ser las consecuencias? Me lo dice a mí, perdón, que no la he oído bien. Sí, adelante, Roberto, le pregunto a usted. Bueno, vamos a ver. Eso me parece una chorrada absoluta, bueno, de una ignorancia básica, Vamos a ver, este señor acaba de decir antes, que ha dicho antes, el alcalde de Londres es musulmán, es practicante, va a la mezquita. En Londres hay muchas más mezquitas que iglesias cristianas. No solamente católicas, sino anglicanas, las otras y las de más allá. Eso es absolutamente de locos. Yo, de todas maneras, me alegro mucho como se alegraba nuestro gran almirante en el siglo XVI, que tantas veces derrotó a la flota inglesa, que decían que, bueno, no lo voy a decir, pero verdaderamente es que me parece impresionante. Yo lo único que diría, en tono de broma, a los polacos, dicen, no, hombre, no impidáis, aparte que los polacos no tienen la razón que tenemos nosotros, porque la gente que entra en Polonia son gente que puede venir de Bielorrusia, que puede venir de Ucrania. Bueno, de hecho, hay 2 millones de ucranianos trabajando en Polonia. Y por lo tanto, esas son personas culturalmente asimilables que no pretenden, además, imponer su religión y su cultura
como la pretende, como lo hace el Islam. Y de todas maneras, señores polacos, dejen ustedes pasar a quien quieran y mándenlos para Alemania. Y ya se ha terminado la presente historia, que tienen una renta per cápita 3 veces la suya, que es un poco, gracias a Dios, lo que nos pasa en España, que los inmigrantes que vienen que vienen efectivamente no solo de Marruecos, porque afortunadamente Marruecos está creciendo económicamente mucho y por lo tanto los marroquíes no van a tener necesidad en su mayor parte de venir a España, porque van a poder ganarse la vida mejor en Marruecos que aquí, pero sí los subsaharianos. Roberto, lo interrumpo porque nos vamos quedando sin tiempo. Entonces yo le diría a los polacos... ¿Perdón? Discúlpeme, lo interrumpo porque nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, le agradezco a usted, Roberto Centeno, y a Diego Boza por participar en el debate de France 24. Este programa fue producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Gracias a ustedes por vernos. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. La desinformación está en todas partes. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo saber qué es real y qué es manipulación? Cada semana, en Desinformando, desmontamos las noticias falsas y le damos las herramientas para no caer en ellas y estar bien informado. Acompáñame cada semana en Desinformando por France 24 y France24.com.